se los fui asignando en reversa. Conforme iba calculando, me regresaba para írselos poniendo aquí. Con este ponemos el calcio, con este ponemos el nitrógeno que le haga falta y ponemos poquito fósforo. Con ácido fosfórico vamos a poner el fósforo que haga falta. Aquí se puso poquito, con este completamos. Pero ese ácido fosfórico viene a una densidad de 1.7 gramos por mililitro y tiene una pureza del 85%. Acá están cantidades, ahorita no les hagan caso de momento. Vamos a tener que calcular la cantidad de fosfórico. Después, cuando está puro, le tenemos que poner un poquito más porque está al 85%, tiene un 15% de agua más. Y después tenemos que calcularlo en mililitros porque no lo vamos a andar pesando en una báscula. Tenemos que aportarlo con una probeta. Le vamos a poner un fertilizante que se llama Hi-Fasop de los solubles para aprender a calcular por fórmula. Ese dice que es 000051 y recuerden que esto es nitrógeno, P2O5, K2O y si viene azufre aquí ya viene especificado como azufre, pero ya en azul transformadito viene 0000, este 51 de P2O5 se convierte en 43.31, no de P2O5, perdón. Este 51 de K2O se convierte en 43.31 de K solito, de potasio, y 18 de azufre que ya los tenía. Vamos a utilizar sulfato de magnesio, volvemos a utilizar otra fórmula para meternos por fórmula química para aprender bien mediante las dos vías, hacerlo por porcentaje o por fórmula química. Metemos para los micros ferroso, metemos para manganeso, sulfato de manganeso, metemos para cobre, sulfato de cobre, metemos para boro, ácido bórico. El ácido bórico que utilizamos para micros no es como el ácido fosfórico, el sulfúrico o el nítrico, es una salecita, es una sal como si fuera cualquier otro fertilizante. Y finalmente utilizamos sulfato de zinc. Y ya ahí terminaríamos con los micros. Después yo vi, ya al finalizar el cálculo, que necesitaba terminar de neutralizar los bicarbonatos que tenía, que eran 3 no sé qué miliequivalentes. Tenía que terminarlos de neutralizar. Le agregué ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico viene a una densidad igual que el fosfórico de 1.7 cuando está al 77% de pureza. Tengo entonces contemplados todos los fertilizantes. ¿Le avanzamos? A ver, aquí este diálogo, ¿cómo lo abordo? Solamente espero si está alguien grabando, doctor Magdaleno. Perdón, ¿qué me preguntabas? Si estás grabando o si alguien Sí, está se está grabando. grabando. Perfecto, sale pues. Bueno, primero, cálculo del calcio. Es que tengo un diálogo aquí que no me deja. Déjenme ver cómo lo quito. Presentando, es que sale Roberto Carlos Cabrera, Gabriel Ortega, Betsy Quevedo, Yanetsi Gretel, que no sé cómo los quito de este diálogo para que me deje ver. Bueno, cálculo del calcio. El calcio considerábamos 220 partes por billón. Y menos lo que tenía el agua es lo que no me deja ver allí. No, y no se quita. Es que quieren que les ceda el control y pues no se los puedo ceder, pues si no, ¿cómo doy la clase? Bueno, el calcio tiene, consideramos 220 partes por millón, menos lo que tiene el agua, que es lo que no me deja ver, ahorita vemos. Lo vamos a calcular con nitrato de calcio, allí está. Lo descomponemos en su peso molecular y decimos que el calcio pesa 40 por un átomo de calcio son 40. Nitrógeno son 14 por 2 nitrógenos que hay allí, 14 por 2 son 28. El oxígeno son
3 por 2, 6 oxígenos por su peso atómico, que son 16, nos da 96. Eso tiene un peso molecular de 164. Entonces, ahora sí, aquí necesito de toda su atención, de todos. Toda su atención, por favor, porque si logramos entender esto, de aquí en adelante, todo se nos va a facilitar. Si ustedes tienen un costal donde haya nitrato de calcio, lo tienen lleno, sacan de allí un puñado y lo pesan y tiene 164 gramos. En esos 164 gramos de nitrato de calcio van a estar contenidos 40 gramos de calcio, 28 gramos de nitrógeno y 96 de oxígeno. Eso es de ley. Tiene que ser así. Si no, no se nitrato de calcio. Ese obvio, pero hay que insistir. Entonces, yo aquí, si por cada 164 gramos de fertilizante voy a tener forzosamente allí 40 gramos de calcio, ¿cuánto calcio me dijeron que necesitaba? Eran 220, que no me deja ver ese diálogo, menos las que tenían el agua. Yo supongo que ustedes sí la están viendo. ¿Quién me dice cuántas tenía el agua? Que salen, creo que en verde. 113. No puede ser. 220 menos 113. Ah, sí. 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 113 nos da 107. Gracias, muchas gracias, señorita. Entonces, hacemos la regla de 3. Y decimos, si 107, y luego, ¿por qué 107? Dices, nos andan haciendo falta 107 partes por millón. Y aquí digo 107 gramos. Pero ¿quién me dice cuánto vamos a calcular de solución nutritiva? ¿Cuánto volumen? ¿Mililitros? Mililitros. Ahora sí. Si pongo 107 gramos en 1000 litros, 107 gramos de calcio en 1000 litros, van a ser 107 partes por millón de manera automática. Por eso les decía, nunca se salgan de 1000 litros hasta que no terminen el cálculo. Repito de nuevo, si tenemos 164 gramos de fertilizante, lo descompusimos. Lo hacemos, si se fijan, lo hicimos el peso molecular, lo hicimos gramos cada uno de los pesos atómicos que nos dio. Gramos, tenemos ahí 164, 96, 28 y 40, todos los hicimos gramos. Y decimos, si 164 gramos de fertilizante me dan 40 gramos de calcio, y yo necesito 107 gramos que diluidos en 1000 litros de agua que voy a preparar, van a ser las 107 partes por millón que me pide el cálculo. Y hago la regla de 3, 107 por 64 entre 40 me da 439 gramos de fertilizante. Yo le pongo 439 gramos de fertilizante y eso me da la garantía de que tengo 107 gramos de calcio allí, y si lo disuelvo en 1000 litros, tengo 107 partes por millón. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Si se logra entender eso, lo demás es bien sencillo. Bueno, pero ese fertilizante tiene tanto calcio como nitrógeno. Tiene los dos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuánto nitrógeno entró allí? Y vuelvo a decir, si 164 gramos de fertilizante, los de aquí, ahora me da 28 gramos de nitrógeno, y le pongo el fertilizante que yo puse en 1000 litros, que son 439 gramos de fertilizante, ¿cuánto me da de nitrógeno? Pues me da 75 gramos de nitrógeno. Y esos 75 están diluidos igual en 1000 litros, van a ser 75 partes por millón de nitrógeno. Y se las resto al nitrógeno que iba a poner atrás. Bueno, después lo que resta es calcular el nitrógeno que falta. Y si se acuerdan, pedimos 180, era lo que se pedía en la fórmula. Y en el agua había 2 partes por millón de nitrógeno, nos quedan 178. Esas 178, déjenme ver. 178 más menos las 75 de aquí, estas que están en verde,
¿Sí? ¿Ya nos entendimos? Entonces ya nada más vamos por 103. Repito, yo pedí de inicio 180. El agua tenía 2, quedaban 178. Pero ahora ya tenemos 75 que estamos metiendo con el nitrato de calcio. Solamente voy por 103. ¿Y esas con qué las voy a poner? Me regreso con fosfonitrato. Miren, el fertilizante era fosfonitrato. Los puse mañosamente en orden todos los fertilizantes que vamos a utilizar. Primero entré con nitrato de calcio, calculo el calcio, poquito nitrógeno. Entra el nitrógeno, lo termino de calcular con fosfonitrato. Entra poquito fósforo, lo termino de calcular con el ácido fosfórico. Meto aquí el potasio y voy a terminar de calcular. Meto algo de azufre. Luego meto magnesio, meto más azufre. Luego meto hierro, meto otro poquito de azufre y meto todos los demás de los micros. Bueno, me regreso a donde andaba. Me faltaban 103 partes por millón. Ahora lo voy a calcular con este que se llama fosfonitrato y se llama 33, bueno, tiene la siguiente fórmula, 33 de nitrógeno, 0,3 de P2O5 y 0,0 de K2O. Ya transformado es 33 1.300, pero ya en N, P y K transformados. Y ahora para este voy a proceder también de la siguiente manera. Si acá decía 164 porque era lo que me decía la molécula, aquí en el costal, en la carátula, ya me dice que son 33 gramos de fertilizante, ya me lo da derechito. Y dice 0,3 de P2O5, pero lo transformé. Bueno, entonces digo, 103 partes por millón que me andan haciendo falta de nitrógeno, ¿con cuánto fosfonitrato lo pongo? Y me dice que son 312. Y le pongo sus 312 allá, que ya lo habíamos visto. Y luego dices aquí cuánto fósforo entró, porque tiene una pizcachita aquí, ven, si ven, tiene 1.3. Bueno, pues dicen, otra vez, si 100 gramos de fertilizante me da 1.3 gramos de fósforo puro, y yo puse 312 gramos de fertilizante en mililitros, me va a dar 4 gramos de fósforo, que disueltas en mililitro van a ser 4 partes por millón. Y luego decimos, cálculo, no me dice el diálogo ese, no me deja ver, pero dice, a ver, dejen, este sí lo puedo deshacer, pero este no sé cómo. Creo que dice ahí cálculo del resto del fósforo, ¿no? ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Sí, es que tengo un cuadro ahí negro que no me deja ver bien lo que voy exponiendo. Y este lo vamos a calcular con ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico decimos que es H3PO4. El hidrógeno pesa 1. Por 3 hidrógenos que hay allí son 3 gramos. Bueno, le ponemos 3, pero ya de una vez le voy poniendo gramos. Fósforo, hay un átomo de fósforo por 31, son 31. Oxígeno, 16 que pesa el oxígeno por 4 oxígenos que hay ahí son 64. Tiene un peso total de 98. Y ese ácido dijimos, si se acuerdan cuando poníamos la lista de fertilizantes, dijimos que tenía un 85% de pureza y una densidad de 1.7 gramos por mililitro. Bueno, primero vamos a proceder como si estuviera puro. Piensen en que el ácido es puro, pero no se los venden puros, se los van a vender al 85% de pureza, que es la forma comercial más común en México, porque no podrían contener los ácidos si los venden puros más que en recipientes de cristal, y transformar ácidos en recipientes de cristal, una ruptura nos ocasionaría un problema muy grave. Por eso les quitan lo bravo con algo de agua. Este lo venden a 85% de pureza. Pero primero vamos a calcular como si estuviera puro. Decimos, si 98 gramos de ácido, procedemos acá como en el nitrato de calcio, 98 gramos de ácido me aporta 31 gramos de fósforo, y yo necesito 56 porque ya había calculado que tenía que aportar 60 menos 4 partes por millón que metí acá con fosfonitrato, me da 56. 56 por 98 entre 31, debo meter 177 gramos de ácido. Y esos 177 es como si estuviera puro. Ah, pero le tengo que poner más porque ese tiene agua.
una forma de poderlo hacer, ustedes dirían, ¿qué tal que le ponga, si tiene un 15% de agua, qué tal que multiplique esos 177 por 1.15? Y dicen, ya le pongo lo que le anda faltando. Pues no, no funciona así, porque el ácido que yo le voy a poner también tiene agua y mentiría. Entonces dicen 177 gramos de ácido es lo que voy a poner. Dice, ahora para sacarlo al 85% se utiliza una regla inversa. Y diríamos, si 177 gramos de ácido es al 100%, al 85%, ¿cuánto sería? Pero en las reglas de 3 inversa se multiplica 177 por 100 y se divide entre 85, y en vez de poner 177 gramos de ácido tendríamos que poner 208. Ese extra que se tiene entre 177 y 208, esa diferencia es el agua que va a contener tanto la muestra original que pesamos como el resto que tenemos que ponerle. Y la regla de 3, para que no se les olvide, aquí se las puse, la regla de 3 directa. El mecanismo fue aquí hay otro error, 177 por 100 entre 85, le puse 100, no, sí, no, es 177 y le puse 107. Déjenlo corrijo porque según yo le di muchas repasadas para que no se me fuera a pasar nada, y de todas maneras se van los numeritos hasta que lo anda uno exponiendo acá, es cuando lo tenemos que andar corrigiendo. Lo corrijo aquí, 177. Listo. Lo grabamos para que no vuelva a haber problemas. Nos vamos acá, lo volvemos a compartir. Nos salimos, pero volvimos a entrar. ¿Estamos entrando ya sin problemas? Sí. Perfecto, aquí está ya. Ahora decimos que el mecanismo fue 177, que está aquí, por 100 entre 85, y nos dio los 208 gramos de ácido. Dijimos que íbamos a poner ya al 85%, 208 gramos. Bueno, si ustedes recuerdan, en la lista en donde estábamos poniendo los fertilizantes, le pusimos 3 datos. Ahorita lo vemos al final para que no se me vayan a distraer. Ahora debemos calcularlo en volumen. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a poner 208 gramos? Imagínense que ustedes sacan ahora de un garrafón, se los venden en garrafones azules regularmente, el ácido fosfórico y el sulfúrico. Y no van a sacar y pésame 208 gramos en una báscula, pues se les va a chamuscar el balanzón o se van a impregnar la ropa y se les va a quemar. Entonces tienen que hacerlo en probeta, tienen que sacarlo ahora entonces en volumen. Y dicen que si un mililitro, de ácido me pesa 1.7 gramos, porque dijimos que la densidad es de 1.7 gramos por mililitro. Un mililitro me pesa 1.7 gramos, entonces 208 gramos que calculamos aquí, ¿cuántos mililitros serán? Y serán 122 mililitros de ácido. Y eso es lo que tenemos que poner, y ya completamos todo el fósforo que se requería. El resto del fósforo, porque habíamos puesto poquito con fosfonitrato. Seguimos avanzando. Cálculo del potasio. El potasio lo vamos a calcular con, bueno, ¿qué tanto vamos a poner? Pedíamos 150 y el agua tiene 8 partes por millón, ya nada más vamos con 242. Lo vamos a calcular con que se llama, esto es sulfato de potasio, pero luego las compañías les dan algún otro nombre. Le ponen nombres rimbombantes como solupotas, le nombran algunos otros. Ya no me acuerdo el nombre, profe, con que lo teníamos allí. 142. ¿Perdón? Es 142. 142. Ujule. Ay, mamá. No, pues 242, sí, esas son las vicisitudes. Gracias por la información. Entonces, voy nada más por 142 y lo seguí calculando, creo que así.
Ay, mamá. Pues es que todo el ejercicio va a estar. Bueno, pero vámonos yendo. Vamos a ponerlo así. Y luego hago la corrección y les voy a publicar la presentación. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Entonces, diríamos que si 100 gramos de fertilizante me aportan 42.31, esto que tenemos aquí son 242, pero sería 142. Me daría 572. Bueno, sigamos el ejercicio así como va. Es nada más el mecanismo de cómo seguir. ¿Cuánto azufre entró? Pues entrarían por cada 100 gramos de fertilizante, aquí entran 18 de azufre. Recuerden que esas fórmulas son porcentajes. Y 572, que ese número se va a ver modificado por 18, entre 100 serían 103 gramos de azufre. Cálculo del magnesio. El magnesio lo estaría haciendo con MgSO4 7H2O. Aquí procedemos nuevamente con la fórmula química, porque de ese no teníamos la fórmula en porcentaje. Magnesio 24 por 1, 24. Azufre 32 por 1, 32. Oxígeno 16 por 11, 176. E hidrógeno 1 por 14, 14 nos da 246. Y diría que 246 gramos de fertilizante me aportan 24 gramos de magnesio. 246 nos da 24. 16 gramos de magnesio que me andan haciendo falta, eran 50 menos los 34 que tenía el agua, son 16. 16 gramos de magnesio, ¿cuánto azufre entró? Entran 32, son 177 gramos de fertilizante. Y luego decimos que por cada 246 por 32 de azufre, ¡ay, mamá! Es que entran 100, aquí deberían ser 177. Y entran 21 gramos de azufre, según tengo entendido. A ver, alguien que nos lo corrobore. 177 por 32 entre 246. ¿Cómo es el cálculo, profe, que tú dices? Es 177 por 32 entre 246. Lo estoy haciendo yo acá. 177 por 32 igual entre 246. 23. 23. Ahí tiene 21, pues anda casi igual allí. Lo corrijo también y se las publico. Cálculo del hierro. Entonces tengo mal el potasio y el azufre del sulfato de magnesio. Hierro son 200, bueno, el hierro lo vamos a poner con sulfato ferroso. El hierro 56 por 1, 56, azufre 32 por 1, 32, 16 por 11, 176, hidrógeno 1 por 14, 14. Nada más aquí considerar que siempre se equivocan en estos que tienen tanto oxígeno. En el sulfato de magnesio son 16 por 11. ¿Por qué por 11? Porque aquí tenemos 7 átomos de oxígeno más 4 de acá, 7 y 4, 11. 11 por 16, 176. Siempre se equivocan allí. Y acá en el ferroso pues están los mismos. 7 de aquí y 4 de acá son 176. Y el peso molecular total es 278. Se repite 278. Da 56 de hierro. Y si necesitábamos 4, que era lo que pedíamos de hierro en la fórmula original, ¿con cuánto lo pondremos? Con 20 gramos de fertilizante. Transformamos el cuánto azufre entró. De ahora en adelante no se calculará el azufre que entre porque es muy poca la cantidad con los demás fertilizantes que aportan micros. Es una cantidad pequeñísima. En este caso es 278 de gramos de fertilizante nos proporciona 32 de azufre.
Como los 20 gramos que vamos a poner nos aportan 2 partes por millón de azufre, que son muy poquititas. Bueno, entonces ya lo dejamos allí. Vamos a calcular el manganeso. Lo vamos a hacer con sulfato de manganeso. Sacamos también su peso molecular, manganeso 56 por una. 55 por una, perdón, 55. Y aquí está otro errorcito, dice 56. 32 por una, 32. 16 por 8. ¿Por qué 16 por 8? Porque hay 4 oxígenos de aquí y otros 4 de acá, son 8. 128. 1 por 8, 8 nos da 223. Aquí hay un errorcito, nomás déjenlo corrijo ahorita. Este está fácil. Esto es 100. A ver, entonces son 65. Zinc. ¿Dónde andamos? Aquí está. Uf, ya lo perdí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está, ahora sí. 287. Hoy. Es que no es esta. A ver, es esta. Ahora sí. ¿Dónde andamos? Ando perdidito, espéreme. Cálculo del manganeso. Hierro. Aquí era. 51. Ya está. Cálculo del cobre. Creo que ya está. A ver, vamos a Teams. Compartimos esta que es esta misma. Y ahora sí nos vamos. Cálculo del manganeso. Dijimos que es 51 por 1. 51 por 1. Otra vez es 55. Ahora entiendo por qué me equivoco. 55. Ahí estamos. $55 por 1, 55, y nos vamos a 223. Decimos que si 223 gramos de fertilizante me dan 55 gramos de manganeso, 2 gramos que me estaban pidiendo en la fórmula, en la forma original, ya multiplicados en la regla de 3, 2 por 223 entre 55, me dan 8 gramos de fertilizante. El cobre, voy por una parte por millón, lo voy a hacer con sulfato de cobre. Cobre pesa 64, azufre 21 de cada uno. Y el oxígeno ahora son 5 de un lado y 4 del otro, 5 del agua y 4 del sulfato.
son 16 por 9, 144, me da 250. 250 gramos de fertilizante más 64 gramos de cobre, perdón, me da 64 gramos de cobre. 1 gramo de cobre que me pedían, con 4 de fertilizante lo voy a lograr. El mecanismo es el mismo. El boro lo voy a hacer con ácido bórico. Está 1 por 3, 3. Hay 3 átomos de hidrógeno. El boro pesa 11 y hay 1, 11. El oxígeno hay 3, son 48. Y digo 62. Si 62 gramos de ácido me dan 11 gramos de boro, y me piden 1 gramo, una parte por millón de boro, con 6 gramos de ácido lo voy a lograr. Cálculo del zinc serán 0.5, es lo que me andan pidiendo. Lo voy a hacer con sulfato de zinc. Y también allí es 65 su peso por 1, 65. Azufre 31 por 2, 1 por 32, 32. Oxígeno sano 11 otra vez son 176. Hidrógeno 1 por 14 son 14. Son 287. Son 287 gramos de fertilizante, me dan 65. Voy a poner bien poquitito. Si son media parte por millón, lo que debo aportar, con 2 gramos de ese fertilizante lo estaré logrando. Dicen, es bien poquito de sulfato de zinc, muy poquito de ácido bórico, 2 gramos y 6 respectivamente. De ferroso, pues, perdón, de sulfato de cobre, 4. De manganeso van a ser 8. Es bien poquito, pero es necesario ponerlo, porque si no, tendríamos deficiencias de micros. Bueno, ya hice todo el cálculo, con algunos errorcitos por allí que voy a corregir y les voy a publicar la presentación. Y van a tener, les voy a publicar también los cálculos bien hechos. Voy a hacerlos a mano y se los voy a poner en un documento PDF, y van a tener la clase de hoy, tanto la presentación como los cálculos bien hechos de toda la clase, para que ya no batallen. Y pues les agradecería que lo que vayan anotando son pues las dudas, y ahorita las resolvemos, o las particularidades, que esas pues no se pueden poner todas en las presentaciones. Lo que hace falta entonces ahora es neutralizar los bicarbonatos. Recuerdan que habíamos puesto en el principio en rojo la cantidad de bicarbonatos, que eran 3.6 miliequivalentes. Vámonle viendo, porque esta parte está también medio ruda si no le ponen mucha atención. Todo lo demás está muy bien explicadito, excepto por los errorcitos que están por ahí. Esta consideración: tanto bicarbonatos HCO3 como carbonatos CO3 se neutralizan con ácidos de cualquier tipo, pero se utilizan ácidos fuertes, dice, y la proporción es 1 a 1 en miliequivalentes, es decir, para neutralizar un miliequivalente de bicarbonatos o de carbonatos, debe utilizarse un miliequivalente de ácido. Si ustedes tuvieran ambos, bicarbonatos y carbonatos, los suman y se neutralizará miliequivalente a miliequivalente. ¿Y por qué se utilizan ácidos fuertes? Porque con esos, con bien poquitos tenemos. Se utilizan fosfórico, sulfúrico y nítrico. Casi siempre se utilizan fosfórico y sulfúrico, porque el nítrico aporta mucho nitrógeno y ya no hay, se nos desbalancea, pues. Pudieran utilizar clorhídrico. No usen clorhídrico porque se les van a amarillar las plantas. Ustedes pudieran decir, ¿podría utilizar ácido acético, ácido cítrico? Sí, también se podrían utilizar. Hay gentes quienes neutralizan con Coca-Cola, o hay quienes neutralizan con jugo de limón o con vinagre, pero son ácidos orgánicos, y para lograr un miliequivalente a ácidos orgánicos pues es muchísima cantidad y te sale muy caro. Entonces por eso se utilizan ácidos fuertes, para con poquita cantidad ya neutralizas los carbonatos y o bicarbonatos, y de esa manera, neutralizados, ya se puede mover el pH, bajarlo en este caso. Bueno, pues vamos viendo cómo opera. Dice allí, lo primero, ¿se acuerdan? Me regreso un poquito. ¿Cuánto calculamos de ácido fosfórico? Es que allí le pongo, me voy a regresar hasta que encuentre ácido fosfórico. ¿Cuánto pusimos?
Uf, me fui hasta el principio de la presentación. Aquí está, miren, ácido fosfórico. Aquí están todos los fertilizantes, todo lo que calculé. Aquí está. Y de ácido fosfórico puse 177 gramos cuando está puro. Y luego le puse un poquito más, 808 gramos al 85%. Y luego al calcularlo en volumen fueron 122 mililitros. ¿Cuál dato voy a utilizar? Debo utilizar el dato de puro, porque solo el ácido fosfórico puro es el que neutraliza. El agua que le ponen de más, ese 15% de agua que le ponen, el agua no va a neutralizar bicarbonatos. Yo supongo que le ponen agua destilada, que sería lo propio. El agua destilada no les va a neutralizar los bicarbonatos. Tienen que utilizar el dato que encontraron para cuando lo calcularon puro. Ojo acá también con el ácido sulfúrico, hasta abajo hay 88 gramos puro, pero ustedes lo que van a aportar son 122 mililitros de fosfórico y 67 de sulfúrico. Estos 67 yo creo que se van a modificar porque no calculé bien cuando calculé el potasio, el azufre se va a modificar y entonces debo meter menos cantidad. Pero bueno, hay que utilizar siempre el puro porque es el que neutraliza los bicarbonatos. Me regreso ahora donde íbamos a neutralizar. Dice acá, vamos a neutralizar. Ya vamos llegándole. En la siguiente. ¿Cuántos miliequivalentes representan los 177 gramos de ácido fosfórico? Y recordemos que ese ácido fosfórico tiene 98 de peso molecular. Esos fueron los que se agregaron para aportar el fósforo. Repito, ¿cuántos miliequivalentes representan los 177 gramos de ácido fosfórico puro que se agregaron para aportar el fósforo? Bueno, pues primero vamos a estudiar cómo se disocia. Recuerdan que para calcular miliequivalentes decíamos que era al principio, por eso la primer transparencia, dijimos, para hacer miliequivalentes, primero hay que hacer equivalentes químicos y necesitamos saber que los equivalentes químicos se expresan en gramos y los miliequivalentes se expresan en miligramos. Y lo que hay que saber es el número de cargas. Bueno, aquí tenemos ácido fosfórico, ya lo vieron, H3PO4. Y ese H3 tiene 3 cargas. ¿Cuál es el número de cargas en juego aquí? Vamos viendo. Aquí hay -3, son 3 cargas negativas del anión que es fosfato. Fosfato tiene 3 cargas negativas. Y acá está el hidrógeno que tiene una carga positiva, pero hay 3 hidrógenos. Entonces, el número de cargas en juego son 3. 3 positivas de aquí, por eso están 3 hidrógenos actuando. Y 3 cargas negativas que tiene el fosfato. Son 3 cargas en juego. Y podríamos decir que sería el peso molecular del ácido fosfórico entre 3, pero no, porque cuando aplicamos ácido fosfórico en el agua, disocia de la siguiente manera. ¿Qué es disociar? Si yo agrego un chorro de ácido fosfórico en un determinado volumen de agua, se van a ir yendo los fosfatos por un lado y los hidrógenos por otro lado. Eso es disociar. Y en la disociación se ejemplifica con esas flechitas que les pongo allí. En la primera disociación es que tiene 3 disociaciones. En la primera va a soltar un hidrógeno más un H2PO4, el hidrógeno con una carga, y el H2PO4, que es el ion fosfato, mono con una carga negativa. En la siguiente disociación agarramos este H2PO4 y lo ponemos del lado izquierdo, H2PO4, y va a disociar en otro hidrógeno más y HPO4. Uno de los hidrógenos que había aquí es este. Al disociarlo volvió a soltar y se quedó con H2PO4, ahora con 2 cargas. Este es la forma de fosfato que más se utiliza, o en que más debemos tomar en cuenta, porque es la que se manifiesta cuando tenemos un pH el que requerimos para las plantas. Este es en pH
muy ácido y este último va a ser el muy alcalino, pero luego este HPO4 con dos cargas, al volverse a disociar, suelta el último de los hidrógenos, más PO4 con tres cargas negativas. Les decía, este en pH neutro, este en pH ácido y este en pH alcalino. Bueno, entonces aquí el número de cargas en juego es una. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a destruir los bicarbonatos? Los hidrógenos son los que van neutralizando, pero va soltando de uno en uno. Vean, aquí soltó de uno, aquí soltó otro y aquí soltó de otro. Entonces, el peso atómico aquí no va a ser, el peso molecular, perdón, para sacar un equivalente químico, el peso molecular es 98 entre 1, no va a ser 98 entre 3. El ácido fosfórico, por fortuna, es el único de los compuestos que se comporta así. Suelta los hidrógenos de uno en uno. Ahorita vamos a ver para otro ácido y ese suelta los dos de golpe. Entonces, para sacar un equivalente químico, decimos que es 98, que es su peso molecular entre el número de cargas, que es una, porque suelta de hidrógeno en hidrógeno, cada protón va soltando de uno en uno, son 98 gramos por litro. Un miliequivalente, porque equivalentes químicos se expresan en gramos. Un miliequivalente sería 98 entre 1, 98 miligramos por litro. Gramos, miligramos, 1000 veces más pequeño. Equivalente, miliequivalente, 1000 veces más pequeño. Pero esta expresión sería para calcular un litro. ¿Y cuántos litros vamos a calcular? 1000 litros de solución. Entonces, para calcular 1000 litros, pues sería lo mismo que ponerle aquí 1000 y vuelvo a elevarlo a gramos. Y un miliequivalente sería poner 98 gramos de ácido en 1000 litros. Sería exactamente lo mismo. Y entonces, ahora digo que si un miliequivalente es 98 gramos en 1000 litros o 98 miligramos por litro, pero como voy a preparar 1000 sería 98 gramos, 177 gramos que pusimos acá, 177, ¿a cuántos miliequivalentes corresponderá? Y 1 por 177 entre 98 me da 1.8 miliequivalentes. ¿Y cuántos teníamos? Teníamos 3.6. 3.6 miliequivalentes de bicarbonatos menos el 1.8 que ya neutralicé con el ácido fosfórico. ¿Cuántos me faltan por neutralizar? 1.8. Ojo, aquí volvió a salir el mismo numerito, pues es que 3.6 menos 1.8 da 1.8. Entonces faltan 1.8 miliequivalentes por neutralizar. Lo mismo que neutralicé con fosfórico, debo neutralizar con otro ácido. ¿Qué ácido voy a usar? Espero que sí se haya entendido. Teníamos acá arriba de la lámina, 3.6. Esos 177 gramos de fosfórico me representan 1.8 miliequivalentes. ¿Cómo sacarlo? Repito, son 98 entre 1. 98 es lo que pesa el ácido. ¿Por qué entre 1? Porque suelta de uno en uno los protones. La carga en juego es nada más una. Ah, ya lo sacamos. Entonces, ahora sí, 3.6 menos 1.8 me sigue dando 1.8. Entonces faltan 1.8 por neutralizar. ¿Lo voy a hacer con qué? Con sulfúrico. Los 1.8 miliequivalentes de bicarbonatos que faltan por neutralizar se neutralizarán con sulfúrico. El sulfúrico disocia los dos hidrógenos en una sola disociación. Vámonos viendo. ¿Qué creen? Vamos viendo, aquí no pude poner uno arriba y uno abajo, pero al poner sulfúrico en agua, de golpe suelta un protón y de golpe también vuelve a soltar el otro protón. Son dos más el sulfato, cada uno con su carga y el sulfato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en sí vamos a dividir entre 2 y que va a ser el doble de neutralizador. Vamos viendo. Un equivalente químico también es 98. Ojo, ambos pesan 98. Ahorita
Ahorita lo calculamos, ya para el fosfórico ya lo habíamos calculado, que son 98, pero para el sulfúrico también lo hacemos. Un equivalente químico va a ser 98 entre 2, 49. Y quiere decir que con 49 gramos en un litro ya tengo un equivalente químico. Sería lo mismo que decir 98 entre 1, 49 miligramos por litro. Pero fíjense otra vez, equivalente químico en rojo lo bajo 1000 veces más pequeñito y es miliequivalente. Gramos lo expreso en una unidad 1000 veces más pequeña y ya tengo miligramos. Entonces, como no voy a preparar un litro, voy a preparar 1000, pues en vez de poner miligramos, pongo gramos y lo elevo a 1000 veces más cantidad. Un miliequivalente es a 49, entonces el 1.8 que me falta por acá, 1.8 miliequivalentes que me faltan, ¿con cuánto lo lograré? Pues con 88.2 gramos de ácido sulfúrico en 1000 litros. Pero ojo, otra vez, estos 88 son de ácido puro. Dice, de esa manera todos los bicarbonatos quedarán neutralizados. Y este ácido, cuando lo agregue, pues tendré cuidado de que ya cuando vaya a terminar de agregarlo, la última porción hay que ponerla despacito, porque se me podría pasar, qué tal que no haya calculado muy bien y que algunos fertilizantes hayan sido acidificantes y neutralizaron poquitos de los bicarbonatos, el pH se me puede ir por allá hasta 4. Entonces debo ir agregándolo despacito. La forma más común en que se vende el sulfúrico en México es al 77% de pureza, el fosfórico es al 85%, el sulfúrico es al 77%. Y a esa pureza tiene una densidad de 1.7 gramos por mililitro. También por ahí les voy a compartir una tablita o una hoja en donde vienen las concentraciones y las densidades a las que más comúnmente venden los ácidos para que puedan corroborar que el fosfórico y el sulfúrico, uno es al 85% y otro es al 77%. Y en ambos casos la densidad es de 1.7 gramos por mililitro. Ahora hay que agregar más ácido porque está al 77% y recuérdese que se hace con regla de 3 inversa. 88 gramos de ácido, 88, es 98 otra vez. Ay, mamá. Me da 100, 77 por 98. A ver, regresamos. No, eso es cierto, estoy correcto. 88.2 lo vamos a bajar a 88. Y ahora digo acá, si 88 gramos de ácido está al 100%, al 77%, ¿cuánto sería? Y otra vez multiplico 88 por 100 entre 77 y me va a dar 114.5. Y el mecanismo fue 88 por 100 entre 77, me dio 114.5 gramos de ácido. Ahora se calcula en volumen y si un mililitro pesa 1.7 gramos, estos 114.5 me van a dar 67 mililitros. Y en este caso hay que calcular cuánto azufre se aportó en el proceso. Al meter ácido sulfúrico también lleva azufre. Y vean aquí que dice, los 88 vamos a utilizar los 88 gramos, pero del puro, el que calculábamos como puro. No vamos a poner estos 114.5 porque tienen agua y el agua no aporta azufre. No vamos a calcular esos 67 mililitros porque no tendríamos manera, porque está en volumen. Utilizaremos los 88. Entonces, le sacamos peso molecular al ácido y decimos que hidrógeno 1 por 2, 2. Azufre 32 por 1, 32. Oxígeno 16 por 4, 64. En total nos da 98. Y si 98 gramos de ácido, 98 nos proporcionan 32 de azufre, 88 gramos de ácido puro, ¿cuánto azufre nos proporcionará? 88 por 32 entre 98 nos da 28, 29 partes por millón de azufre. Y finalmente, lo que vamos a hacer es la estimación de la conductividad eléctrica. La estimación de la conductividad eléctrica será de la siguiente manera. Hay que contemplar lo siguiente.
mis grupos, los del 1 y 2, ya habíamos avanzado un poquillo en esto. Y decíamos que 1 milimol por centímetro o 1 decisimen por metro van a ser 850 gramos de sal en 1000 litros de agua. Es decir, si ustedes ponen, dejen explicarlo un poquito para todos los demás nuevamente. Si conocen el conductivímetro tiene dos puentes o tiene el ánodo y el cátodo, eso les llaman puentes de salinidad, me parece. Los tiene a 1 centímetro de distancia el ánodo del cátodo. Es pues hay conductivímetros de bolsillo. Le quitan un tapón, lo meten entre el agua, le aprietan un botón y lo que meten entre el agua es el ánodo y el cátodo y allí les da una lectura. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes ponen un agua destilada y deionizada que no tiene sales y le hacen correr la corriente eléctrica, si metieran electrodos positivos y negativos, no haría corriente, porque el agua pura no conduce la electricidad. Le van poniendo sales y a medida que más se va incrementando, supongan que le ponen 850 gramos de sal en 1000 litros y allí se les va a registrar 1 milimol por centímetro o decisimen por metro. Si ustedes le ponen sales muy conductoras como el cloruro de sodio, con 640 gramos de sal se les registra 1 decisimen por metro. Si ustedes ponen sales muy poco conductoras, van a necesitar 950 gramos de sal. Bueno, como no sabemos qué tipo de sales vamos a tener siempre en el agua, siempre nos vamos a basar en una situación intermedia. Ni 640 ni 950. Nos vamos a ir al punto intermedio. 850 gramos de sal. En 1000 litros, eso nos va a registrar 1 milimol por centímetro o decisimen por metro. ¿Y eso qué indica? Entre más sales haya en el medio, más fácil se va a conducir la electricidad. Y lo que hace el ánodo y el cátodo es conducir de un polo al otro la electricidad, y entre más sales haya, pues más fácil se conduce. Bueno, 1 milimol entonces va a ser 850 gramos de sal en 1000 litros de agua. Por tanto, se procederá a cuantificar todas las sales, aquí hay otro errorcito, todas las sales aportadas con fertilizantes y se sumará la conductividad eléctrica del agua con la que se preparó la solución. Es decir, la conductividad eléctrica del agua. Bueno, recuerdan, aquí están todas las sales que pusimos. De nitrato de calcio pusimos 349 gramos, pero recuerden, fueron gramos en 1000 litros o partes por millón. 349 gramos en 1000 litros pusimos de nitrato de calcio. De fosfonitrato pusimos 312. De ácido fosfórico puro pusimos 177. Estas no las vamos a tomar en cuenta, porque estas tienen agua. Estos dos datos tienen agua, este y este. Calculamos con la densidad calculamos con la pureza y calculamos con la densidad. Estos datos no los tomamos en cuenta. Luego, del sulfato de potasio, solupotas, no me acuerdo cómo se llama, 572 gramos. Luego del sulfato de magnesio, 164, 20 del ferroso. Recuerden que de este había un cálculo ahí erróneo, va a ser poquitos menos. 572 gramos del sulfato de magnesio, 164, del ferroso 20, de manganeso 8, del de cobre 4, del ácido bórico 6, del sulfato de zinc 2, del ácido sulfúrico, calculamos 88, es lo que acabamos de hacer por acá, 88. Todas estas sumadas, vean, este número, otra vez, en el ácido estos no los vamos a sumar porque estos datos tienen agua. Acuérdense, en los ácidos, este tiene agua, esto tiene agua y esto también tiene agua en el sulfúrico y en el fosfórico. Entonces, la suma es hasta aquí, hasta el 88 del sulfúrico, sin considerar esto. Eso me da 1792 gramos. Y como allí se me complicó mucho para hacer
ponerle entre, pues 1792 lo divido entre 850 y me da igual a 2.1. 1792, ¿por qué lo divido entre 850? Porque 850 es un decisimen por metro o milimol por centímetro. Y ese 2.1 fue lo que me resultó de todas las sales que puse en 1000 litros. La fortuna es que tengo 1000 litros. Me da 2.1 y le sumo el 0.9 del agua que tengo y me da 3.02. Esa es una conductividad ideal para un cultivo como jitomate o como pimiento en etapa de máxima demanda. Y bueno, pues allí está un cálculo y cómo se debe realizar con ciertos errorcitos. Ya lo veíamos por ahí que me equivoqué en dos cálculos. Es que es una matazón que no tiene ni idea de cómo hacer estas presentaciones y tienes que hacer, para no descomponer muchos de los formatos que ya haces, copia y pega y copia y pega, y en los copia y pegas a veces se quedan números acumulados de donde lo copiaste y luego se te queda allí, pero ahorita voy a hacer la corrección y se las publico aquí mismo en la plataforma, y también les voy a publicar los datos ya puestos en hojas, y voy a calcularlo, ya los tengo hechos, los voy a hacer en hojas con mi puño y letra bien calculaditos, los escaneo y se los deposito también como un archivo PDF para que tengan tanto la presentación como el archivo PDF y ya tengan todo el cálculo de solución correcto y bien hechecito. Bueno, nos dedicamos entonces ahorita a responder preguntas, todo lo que se nos haya ido por allí. Estoy a su disposición. Adelante. Profe, yo tengo una duda. Adelante. Ahí donde convertía los fertilizantes y salía en azul fuerte, que cambiaba algunos números, ahí, ¿eso cómo lo hizo o de dónde salió? Es que ya habíamos abordado eso en otra clase. Me voy a la presentación. Supuse que de aquí iba a haber dudas. Déjeme y se los voy a pasar ya convertidos, decirles de dónde salió. Déjeme nada más, la ubico. Es aquí. Lo hicimos incluso ahorita al iniciar la clase. Les estoy compartiendo esto, miren. Decíamos que de aquí. Esto fue lo primero que vimos en la clase, ¿se acuerdan? Sí. Perfecto. Esto ya lo habíamos visto en una clase. Dice, los fertilizantes pueden abordarse mediante dos vías. Por ejemplo, nitrato de calcio lo tenemos allí por fórmula química. Nitrato de calcio también lo publican en el costal como 15.50000 más 26.5 KO. Y dijimos, el primer número siempre corresponde a porcentaje de nitrógeno, el segundo corresponde a porcentaje de P2O5 y el tercero corresponde a porcentaje de K2O. Y si hay un cuarto o un quinto, les tienen que decir más, pero les tienen que especificar de qué es. Avanzamos. En este caso, vamos a transformar ese triple 20, que es N, P2O5, K2O. Eso quiere decir que contiene 20% de nitrógeno. Ese ya no le tenemos que hacer transformación. 20% de P equivalente, de fósforo equivalente, o también denominado P2O5, que está aquí arriba. 20% de K2O, o potasio equivalente. Para hacer cálculos en soluciones nutritivas hay que hacer transformaciones a N, P y K. Los primeros tres números que aparecen en la fórmula representan N, P2O5 y K2O. Si hay más números, se especifican y pueden corresponder a óxido de calcio o calcio equivalente, óxido de magnesio o magnesio equivalente y azufre. Pero el azufre pues ya viene limpiecito, ya no hay que transformarlo. También hay que transformarlos
a calcio y magnesio. Y así, por ejemplo, encontramos nitrato de calcio que trae nitrógeno, ya no habría que transformarlo. Lo que habría que transformar es el 26.5 a calcio solito. Para nitrato de magnesio, el nitrógeno ya no habría que transformarlo. Este 15% de MgO habría que transformarlo a MgO. Y de sulfato de potasio, este 51 habría que transformarlo a K porque está en K2O y ya el azufre viene transformado como si fuera nitrógeno. Los números implican porcentajes, que no se nos olvide. Lo habíamos visto ya y dijimos cómo hacer las transformaciones de PO5, K2O a y óxido de calcio y óxido de magnesio a fósforo, potasio, calcio y magnesio respectivamente. Se utilizarán los fertilizantes anteriores, 20, 20, 20, y este es, ya lo teníamos, 20, 0, 0, 0, 20.5, 0, 0, 0, 0, 26.5 de KO. Y se utilizarán 10.5, 0, 0, 0, 0, 15 MgO. Se transformarán estos 20 de P2O5 a P, estos 20 de P2 de K2O a K. ¿Por qué estos no? Porque ya es nitrógeno, ya está transformado. Y luego estos 26.5 y estos 15 de MgO a Mg. Hay que recordar que lo está haciendo en porcentajes. Obtuvimos el peso molecular de todas estas expresiones y dijimos que del P2O5 es 142, del K2O es 94, del KO son 56, del MgO son 40. Para el primer caso íbamos a transformar 20 de P2O5 a C a P, 20 de K2O a K, 26.5 de óxido de calcio a calcio y 15 de óxido de magnesio a magnesio. Primer caso, dijimos, lo abordamos también al principio de la clase, si 142 de la molécula, ¿dónde sale este 142? Si esta es la molécula, este 142 representa 20 de la fórmula, estos 20, entonces los 62 de la molécula, estos 62, ¿cuánto representarán en la fórmula? Y son 873. ¿Esto qué quiere decir? Que de estos 20, que hay aquí este 20%, 8.73% ya son de fósforo solito. Para el segundo caso, estos 20 de K2O los vamos a transformar acá. Y estos 94 de la molécula representan 20 de fórmula. Entonces, los 78 del potasio de la fórmula son 78 por 20 entre 94, 16,59. Y para el tercer caso, KO, son 56 de la molécula, van a ser 26.5 en la fórmula. Y estos 40 de calcio, entonces, de estos 26.5 van a resultar 18,92, 26.5 en los casos. Estos 15 de MgO, vamos viéndole, 40 de la molécula van a representar 15 de la fórmula. Los 24 de magnesio en la molécula representarán 9 en la fórmula. ¿Y cómo lo vamos a hacer entonces ahora sí? Ese triple 20, que es 20, 20, 20, va a ser en realidad, en términos de nitrógeno, fósforo y potasio, ahora va a ser 20, 873, 1659. Luego, estos 15 ya no los vamos a transformar, aquí ya no están transformados. 0, 0, 0, 0, aquí están 0, 0, 0, 0, y estos 26.5 de KO van a ser 18,92 de calcio, ya transformados. Son estos mismos que están aquí. Y para el del magnesio, estos 10.5 que están de nitrógeno, aquí están igual. 0, 0, 0, 0, aquí están 0, 0, 0, 0, y estos 15 de MgO corresponden a 9 de magnesio. Entonces, ya están transformadas, así se transforman. Hasta vimos otra forma de transformarlos. Dijimos, otra manera es, para convertir de P2O5 a P, hay que multiplicar por 0.4366. Para K2O a K hay que multiplicar por 0.8297. Para óxido de calcio a calcio hay que multiplicar por 0.7172. Y para convertir MgO a Mg hay
que multiplicar por 0.6. Y aquí si multiplicábamos nos da exactamente igual y se quedan igualitos como lo hicimos. Así es como se transforman. Y aquí al final de esa presentación que ya habíamos visto, les puse muchos fertilizantes ya transformados. El número que aparece en rojo va en términos de N, P2O5 y K2O. O aquí está alguno de ellos, por ejemplo, el nitrato de calcio que es Haifa Cal GG, 26.5 KO. Y vean por aquí, ya transformado es 18.92. En rojo es los números que ustedes van a utilizar para hacer cálculos. Ya les hice la chamba, pues, aunque ustedes deberían saber hacerla, por eso les enseñé cómo hacerlo. Hasta aquí, ¿todo quedó claro? Sí, profe, gracias. Ándele, pues. Los números rojos son ¿cuáles elementos que tú dije? Los números rojos son... Eso. A ver, vamos a verlo. Los números rojos son con los que vamos a proceder. Eres Victoria, ¿verdad? Eso, ajá. Sí. Los números negros están en términos de nitrógeno, P2O5, K2O, óxido de calcio, óxido de magnesio o azufre. Los números rojos ya están en términos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. ¿Estamos? Ah, sí, muy bien. Fue con los que procedimos. Sí, sí, claro. Ok. Muchas gracias. Adelante. ¿Alguien más? Pablo, Adrián, adelante. Una pregunta, en dado caso de que no dispongamos o donde estemos, sea muy difícil conseguir lo que es los ácidos para neutralizar todo eso. Carbonatos. ¿Qué podríamos utilizar para poder bajar eso y también bajar el ácido? El pH. El pH, perdón. El pH. Pues sí. Les digo, yo conozco cuando... Mire, si va a establecer una empresa grande, de alguna manera tiene que conseguirlos, no le queda de otra. Pero si va a establecer alguna empresa chiquita, yo he visto señoras que hacen neutralizaciones con Coca-Cola, bajan el pH con Coca-Cola, en serio. Parece cosa de risa, pero la Coca-Cola tiene mucho ácido fosfórico. Ojo, por eso no es tan bueno consumir tanta coca, porque pues tiene fosfatos, y esos fosfatos, pues el ácido fosfórico lo que hace es neutralizar. La otra pues sería si tiene a la mano vinagre, pero va a necesitar poner mucho. La otra es si tiene ácido, ese es ácido acético. Si tiene ácido cítrico, también, pero va a necesitar mucha cantidad. No le veo de otra. Porque imagínese, muchas gracias. La otra es, y si tiene el ácido, el pH alto, pues tendrá que bajarlo con ácidos, cualesquiera, sean ácidos fuertes. Les digo, lo que hay que recurrir es a fosfórico y sulfúrico o nítrico. Ahí podría desbalancear un poquito el nitrógeno. Y no vayan a utilizar clorhídrico. Pero si es que lo tiene que bajar, no habría más de otra. Si lo tiene que subir, pues habría que utilizar hidróxidos, y el hidróxido de sodio no lo vayan a poner porque van a incrementar la concentración de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de potasio. Serían las alternativas. ¿A alguien más? Sergio Ángel Cepeda, ¿ya estuvo? Adelante. No, mi pregunta es, por ejemplo, si en una solución ya terminamos de hacer todo el procedimiento y al rechecarnos resulta un pH alto, ¿cómo lo podríamos bajar? ¿Cómo haríamos el cálculo? Voy. Déjeme ampliar la explicación que hicimos aquí. Recuerda que pusimos ácido fosfórico y luego terminamos de neutralizar con sulfúrico. En esa circunstancia, si todo estuviera equilibradito, el equilibrio químico estuviera ajustado, supóngase que el pH de esa solución sigue como el pH que tenía el agua. Eso quiere decir que los fertilizantes que pusimos no son ni alcalinizantes ni acidificantes.
Y todo lo hice súper bien medidito y puse la cantidad de fosfórico y sulfúrico para neutralizar los bicarbonatos. El pH seguiría allí, seguiría en 7, no recuerdo en cuánto lo teníamos, déjenme verlo. Lo teníamos en 7.2. Sí. Si lo teníamos en 7.2, continuaría en 7.2. Tendría que bajarlo hasta 6, porque dijimos que entre 5.5 a 6.5 sería el nivel en que lo debería tener para que los cultivos absorbieran bien todos los iones. Con otros 2, 3 mililitros de ácido que le pusiera, ¿y de cuál le pondría? Pues del sulfúrico de preferencia. Con otros 2, 3 mililitros de ácido sulfúrico empezaría a bajar, pero rápido. Ya están neutralizados todos los bicarbonatos. Y si le pone otras cuantitas gotas de sulfúrico, inmediatamente baja solito el pH. ¿Sí me explico? Por eso les decía, cuando pongan sulfúrico, la última parte hay que agregarla despacito porque se les podría bajar de más. Y allí, pues lo que vieron ustedes es que también dejamos ajustado el azufre. Salió más de 200 partes por millón con todo lo que pusimos. ¿Alguna otra pregunta? Levanten mano. Sergio Cepeda, ¿listo? ¿Quién más? Profe, Sí. pero en teoría ya bajando los carbonatos y bicarbonatos, ¿bajaría el pH o no? Sí, lo que hacemos es con los ácidos es destruirlos, neutralizarlos, porque mientras que no estén destruidos y neutralizados, no va a bajar el pH. Funcionan como sustancias tampón y no dejan que baje. Por eso es que hay que destruirlos con ácidos. Y luego agrega uno otro poquito de ácido y el ácido ¿qué tiene? Tiene hidrógenos. Y los hidrógenos son cargas positivas y las cargas positivas o protones van a hacer que se vaya hacia la acidez. Y las cargas negativas, en caso de que quisiéramos subirlas, pues necesitaríamos OHs para elevarlo hasta el nivel que quisiéramos, pero dijimos que el agua casi nunca se necesita alcalinizar, siempre hay necesidad de acidificar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. ¿Quién más? Sergio Ángel Cepeda, creo que anda con dudas otra vez. Cuando pongan su manita ya que se conteste la pregunta, bájenla para que le den oportunidad a los demás de preguntar. Adelante, adelante, nadie. Profe, Sí. una pregunta. ¿Es más factible usar los mix de micronutrientes para aportarlos o usar fertilizantes así como lo hace usted en el ejemplo? Miren, es bueno meter fertilizantes. Todo mundo prefiere utilizar las fuentes de micros, meterlas quelatadas. La más de meter pequeña cantidad de sulfato ferroso, que pues recuerden que el hierro puede actuar con 2 valencias, con +2 o +3, y como es muy poquita la cantidad que metemos, pudiera combinarse con alguna otra cosa y a medida que pasa el tiempo se agota la cantidad de hierro que hay allí, y mucha gente prefiere meterlos por debajo, quelatados, pero mucha otra gente prefiere meterlos foliares, y cualquiera de las dos vías es buena, pero yo prefiero siempre meterlos por debajo, meterlos como micro, como fertilizantes, y gasto menos porque los foliares pues también no son tan caros pues, y prefiero esperar a ver si se presentan deficiencias. Y en cuanto alcanzas a ver en la parte superior de las plantas, que casi todos los micros se presentan en la cabeza de las plantas, en cuanto empiezas a ver deficiencias, reforzar con foliares, que casi siempre el único que presenta deficiencias es el hierro. Y el hierro en condiciones de alcalinidad se llega a presentar en hidroponía, no tan fácil, pero cuando lo pone uno en suelos alcalinos se va a presentar deficiencia, y se presenta cuando la planta ya está grande y es un amarillamiento en el ápice de crecimiento, y ahí es cuando hay que meter foliares. La vía más común, grábensela de aquí para adelante por siempre, la boca de las plantas es la raíz. Esa es la que utilizan para comer.
Si vamos a meter los foliares, vamos a utilizar para corregir algún problema que haya abajo. Nosotros cuando nos dan de comer, nos dan por la boca. No, otra forma es cuando ya andamos deshidratados o algo así, pues nos ponen sueros. Pues esa es más o menos una situación similar en los cultivos. Ya cuando se los damos foliares, buscamos vía de entrada cuticular o translaminar, que esa pues es para remediar, no para alimentar de manera propia correcta. Todos los que venden fertilizantes foliares dicen que no, que es igual, pues no es tan igual, pues. Todo tiene que ser como la naturaleza lo dispuso, hay que comer como debe uno comer, no por sondas, ¿no? Herón, Verónica, adelante. Buenos días, profe. Buenos días. Pregunta. Adelante. ¿La temperatura en las soluciones nutritivas tiene algo que ver? ¿La qué, perdón? La temperatura. Así como no. Sí, recuerden, en las plantas, la temperatura que haya en las raíces, de eso va a depender que se dé correctamente la absorción. Si esa temperatura es muy fría, sobre todo los iones más grandes, como pueden ser los fosfatos, ante situaciones de frío, ¿qué es lo que con más frecuencia se presenta como deficiente? El fósforo. ¿Y por qué? Porque si tenemos temperaturas bajas, las vías de entrada para los iones, acuérdense, es vía de intercepción, la otra vía es el flujo de masas y la otra es la diferencia de concentración. Bueno, pero el ingreso adentro de los pelos radicales siempre es por membranas. Y esas membranas, si hace frío, se van a volver gelatinosas y los canales que utilizan para entrar se van a reducir. Y entonces los iones grandes ya no pueden entrar con la facilidad que lo harían cuando tenemos una temperatura adecuada. Es como que, piensen en lo siguiente, yo siempre he pensado, miren, si una víbora se va a comer a un conejo y si la temperatura es adecuada, pues las mandíbulas se ensanchan y puede expandirse y se lo puede comer. Pero si hace frío, las mandíbulas están rígidas de la víbora y entonces no puede abrir la boca tan grande y no se puede comer el conejo. Así, los plasmodesmos y en los pelos radicales, cuando la temperatura es fría, las membranas están coaguladas, están gelatinosas y entonces no puede engullir o no puede permitir el paso de los iones grandes. Siempre hay que tener la temperatura en forma adecuada. ¿Cuánto sería esa temperatura? Lo habíamos visto ya con mis grupos en las teorías. Hay que tenerla por ahí por alrededor de 22, 23 grados para la mayor parte de cultivos. Si estos fueran de origen tropical, hay que incrementarles un poquito más. Si son de origen templado o frío, pues podrían soportar temperaturas un poco más bajas. También si hubiera temperaturas muy altas, pues se desnaturalizan las membranas y entonces no entrarían los iones tampoco. Por eso hay que tener un rango de temperatura adecuado. Espero haya quedado por ahí bien, Herón. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? Mientras pregunta a alguien más, pues por eso siempre cuando hace uno cultivo en solución, regularmente hay que tener la temperatura controlada, porque si la deja uno que se enfríe en los inviernos, tiene uno problemas de absorción de muchos iones, y se calienta demasiado, pues en veranos, pues también vamos a tener líos. ¿Alguien más que tengamos por ahí pendiente? ¿Nada? Bueno. Si no, yo creo que allí la vamos a dejar. Miren, ahorita en este momento me voy a poner a corregir los detallitos que tuvimos por allí de la deficiencia de los cálculos y inmediatamente que grabe la presentación se las subo a la plataforma. También les voy a subir el archivo que les dije donde están las hojas ya escritas con la solución calculada de cómo se hizo, para que ustedes la tengan. Y por favor, ustedes vayan, pues no sé, de repente tratando de calcular alguna otra solución. Les voy a compartir también, por favor, miren, grupos de sexto 3, 4 y 5. Les voy a compartir una tarea
los grupos 1 y 2 de sexto ya las tienen, los de quinto 6 y quinto 7 también, y vayan resolviendo todos los ejercicios de la tarea que les voy a compartir por ahí, todos los ejercicios que puedan. Eso les va a dar mucha amplitud de cómo aprender bien a hacer soluciones nutritivas. Vienen unos ejemplos allí más o menos sencillos. Vienen algunos otros súper rudos, muy, muy rudos, que no van a poder nunca con ellos. Y si alguien llega a poder, pues me dice para irle bonificando después al final, de alguna manera, el ejercicio y el esfuerzo que haga para poderlo resolver, si pueden resolver todo. Entonces, les digo, les voy a compartir esas tareas. Los grupos 1 y 2 de sexto ya las tienen, los grupos quinto 6 y quinto 7 también las tienen en los grupos de WhatsApp, y la voy a compartir aquí en la plataforma para que los de sexto 3, 4 y 5 la bajen y se pongan a hacer ejercicios. Ahí vienen ejercicios cortitos de qué hacer en un caso y cómo hacer en otro. Y vienen para hacerlo por fórmula química y vienen para hacer por porcentajes. Pues trabajando, jóvenes, hay que meterle a esto porque solamente así le avanza uno. Entonces, permítanme en un ratito, que será máximo una hora, yo creo, ya tengo todo esto subido en la plataforma, y nos vemos el próximo miércoles, porque lo que nos falta, vamos a hacer ahora una solución para una hortaliza de hoja. Esto era para una hortaliza de fruto, vamos a hacer alguna para una hortaliza de hoja. Después haremos una solución concentrada, así como para hacerla para grandes superficies, porque estas son para superficies pequeñas. Y luego, pues yo creo que haremos una solución de Steiner, la forma de calcularlas en otras unidades, en miliequivalentes por litro. ¿Y qué creen? Pues se acabó. Y en esta semana tenemos que abordar todo esto, porque la próxima semana es que nos pusimos como tarea en una reunión 2 semanas cada quien. En 2 semanas yo terminar soluciones nutritivas. En 2 semanas más, entre el doctor Jesús Magdaleno y su servidor, terminamos la parte de sistemas hidropónicos, y allí terminaríamos con los grupos quinto 6 y quinto 7. Y en otras 2 semanas el doctor Magdaleno, y otras 2 semanas el doctor Esaú, y con esa se abordarían la parte de invernaderos de los grupos de sexto año. Y allí, bueno, pues ya están agregados los grupos de horticultura también, si quieren dobletear, porque esa parte creo que se las dan mediante otra vía. Entonces, la dejaríamos allí. Yo sigo a la orden. Nada más voy y me tomo un cafecito, un agua, para refrescar la memoria y no vaya a cometer otra vez errores en el cálculo. Y yo seguiré aquí en la plataforma por si de repente hay preguntas. Voy a estar arreglando esto y voy a estar contestando preguntas. Ya si quieren los que están en la grabación, corten la grabación. Doctor Magdaleno, si nos hace favor de tomar lista. Sí, ya está la lista. Perfecto. Entonces ya corten la grabación.